Soy Clovis Cedeño. Clovis Entre Líneas es mi canal de YouTube. Cada día somos más. Suscríbete, comparte, dale like y sobre todo quédate y observa el mensaje. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, bienvenidos aquí a Clovis Entre Líneas. Es un gusto poderles saludar a todas las personas que tengan la oportunidad de observar este video, tanto a nivel nacional aquí en Ecuador como tengo la oportunidad de ser observado, gracias a Dios, en algunos países de Latinoamérica. Asimismo, pues en nuestro hermano país, Perú, y con esto quiero darle la bienvenida a un gran amigo, a una gran persona sobre todo. Pero antes de eso quiero dar un poquito de ese amplio conocimiento con el que cuenta nuestro invitado del día de hoy. ¿Quién es César Silva? César Silva es una persona con más de 30 años en el servicio de las tecnologías de información y comunicación. Actualmente coordinador del Comité de Desarrollo Personal y Profesional del capítulo de Ingeniería, de Industrias, Sistemas y Transportes en Perú. Asimismo es speaker internacional, es coach con PNL, así que cuenta con una vasta experiencia, de igual forma otros reconocimientos más durante esta larga trayectoria de nuestro invitado del día de hoy. Yo estoy muy agradecido por tu tiempo, querido amigo, estimado César Silva, así que con esto te doy la bienvenida, bienvenido aquí a Clovis Entre Líneas. Lovis, entre líneas, te agradezco de todo corazón la invitación y de haber dado mucho ego de todo de lo que he venido haciendo durante toda esta mi vida, ¿no? Pero en el fondo, con toda la humildad y el agradecimiento eh, con Dios Padre, primero, por permitir compartir unos minutos aquí contigo en tu canal de YouTube y que sea bastante provechoso el conocimiento que podamos compartir entre tú y yo en estos minutos. Así será la predisposición, ya dice mucho, así que todo esto se realiza con un fin que es llegar por lo menos a una persona, ya dice una frase, el que salva a una persona está salvando el mundo, así que buscamos es aquello. El objetivo de este canal es llevar un mensaje humanizante a una o varias o la cantidad de personas, pues mucho mejor. Mi estimado amigo, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es ese lugar para César Silva, ese rincón del mundo, sea dentro de cualquier país que hayas visitado, dentro de Perú, dentro de tu hogar? ¿Cuál es ese rincón donde César Silva dice, aquí es mi espacio donde yo me siento tranquilo, donde puedo estar en paz? En cualquier parte del mundo que esté frente al mar. Ese es el lugar idóneo para que César Silva tome y empiece a arrancar conciencia de su persona, de mi persona, y empecemos a meditar. Y es lo que me da ese espacio para poder construir todo una aspiración de lo que yo sigo deseando y repito con la conciencia de qué es lo que estoy dejando también para que esa manera me sirva como impulso. Frente al mar, ese es mi lugar. Excelente. Me identifico mucho con el mar, tengo una experiencia grata, así que es uno de los lugares que también me da tranquilidad. Listo, mi estimado amigo. A continuación voy a relatar una historia que, en las cuales los personajes es un estudiante y dos profesores, dos docentes. Ujú. Un estudiante que era hijo
menor de padres quienes tenían dos hijos mayores. Sus dos hijos mayores habían estudiado con un profesor al cual los padres le tenían mucha confianza y estaban en total confianza que querían que su hijo menor estuviera a cargo de ese profesor. Y así fue, efectivamente se dio así. El último, el último hijo de estos padres de familia tuvo a cargo de un profesor. Ya el niño, de alguna forma, se sentía un poco, bueno, era una experiencia nueva, primer año de escuela. Los padres querían que fuera con un profesor que había estado con los hermanos mayores, ya tenía la idea de que el profesor era un poco estricto y efectivamente cuando ingresó a clases lo pudo comprobar, comprobó aquello. Este niño llegó, comenzó su jornada de clase, primer día, fue conociendo de a poco al profesor, efectivamente era un profesor bastante estricto, se enfocaba bastante en matemáticas y lenguaje para niños de primer grado. Ahora, ¿qué pasó durante el transcurso de las semanas? Los padres contentos de que su hijo estaba con el profesor que ellos querían. Sin embargo, nunca le preguntaron si el niño también estaba contento con el profesor que tenía, con el que estaba recibiendo clases. Fueron pasando los días, las semanas, los meses, el año escolar, y el estudiante, al ver que algunas cosas no lograba comprender, poco a poco se fue sumiendo en un mar de inseguridades, en un mar de temor, y aquella figura de este profesor que ya tenía su imagen formada ante los padres de familia, y no digo que el profesor quizás implantó un miedo en el estudiante, sino que quizás tal vez no llegó de la forma en como el estudiante lo, lo imaginó, o quizás fue el estudiante que desde el ingreso llegó con esa idea de que era un profesor estricto y se sintió bastante presionado porque sus hermanos mayores ya habían estado con aquel profesor, sin embargo, en otros años superiores. ¿Y qué pasó con este estudiante? Este estudiante, pues, no lograba aprender, con el tiempo fue sintiéndole temor, tanto así que dentro de ese año escolar su suerte fue tener un compañero que se sentaba a los lados y que también le costaba aprender lo que el profesor enseñaba. Así que de esa forma se sentía un poco acompañado. Se sentía un poco acompañado porque el compañero también estaba casi que perdido y como era un poco más grande que él, pues normalmente buscaba esconderse en la espalda del compañero para que el profesor quizás no lo viera, no lo observara. En su ingenuidad creía que el profesor no lo observaba. Sin embargo, obviamente no era así. Ya el profesor se estaba haciendo una idea del tipo de estudiante que tenía. Y fue un año súper difícil para este estudiante. No logró aprender mayor cosa, durante todo el año vivió con ese temor. Al finalizar el año, pues casi que le regalaron el año para que pasara, y fue así, pasó a segundo año. Sin embargo, en segundo año le toca con otro profesor. Y como evidentemente este niño no había aprendido nada, pues tuvo que repetir primer año. Así que fue un golpe difícil para ya un niño de 5 o 6 años afrontar este desafío, más con la presión que los padres querían que este estudiante estuviera con este profesor. Afortunadamente para él, desafortunadamente para muchos padres de familia, en esa institución había un profesor a quien no convencía mucho a los padres de familia. ¿Por qué? Porque era considerado como el profesor que
se dormía en clase, como que el profesor un poco más tranquilo, quizás no era tan estricto. Sin embargo, con ese profesor le toca a este niño repetir primer año. Y con este profesor, que era considerado, se dormía en clases, el menos estricto, el que quizás no era catalogado el mejor profesor, dependiendo de los estándares que medían cada padre de familia, desde sus perspectivas. Sin embargo, este chico, este niño, con este profesor hace clic y comienza a aprender a leer, comienza a aprender a sumar, a restar, a multiplicar, pasa de año, pasa a segundo, y el niño comienza a ganar esa seguridad con este profesor diferente. Pasan los años, luego le toca con otro profesor y siguió mejorando. Este chico que había sido considerado un estudiante pésimo, cuarto, quinto año, de pronto se volvió uno de los mejores estudiantes de la escuela, ya reconocido. Y un día, aquel profesor con el que había estado en primer año, que no había pasado, que no había aprendido nada, se acerca y le pregunta al profesor con el que estaba cursando este niño y le dice, ¿y qué tal? ¿Cómo va ese estudiante? Acordándose de que no había sido aquel estudiante que él esperaba, quizás destacado. Y el profesor le dice, te cuento que es muy buen estudiante. El profesor se asombró, le siguió contando este otro profesor, este estudiante es muy destacado, en mis clases participa, entiende lo que yo le explico, comprende, así que se quedó sorprendido. Y en la mente de este niño, de este estudiante, ya contaba con mayor seguridad, decía entre sí, ¿cómo me gustaría que el próximo año me tocara con este profesor que alguna vez no le entendí nada? Porque ahora sentía que tenía la capacidad para demostrar que él estaba equivocado y que sí era un estudiante que podía dar más, que era un estudiante que no era como se lo fue catalogado en primer año, sino que fue un estudiante que se pudo superar. Entonces, esta es la historia de un niño y dos profesores distintos. Es una historia que muchas veces se da dentro del sistema educativo, que muchas veces se da dentro del rol docente y que muchas veces se da en estos contextos de padres, de familia queriendo a tal profesor, quizás creyendo que son los mejores, pero aún así anticipándose a historias que luego no sabemos qué va a pasar, que luego no sabemos porque cada estudiante es un mundo diferente, igualmente las formas de enseñar de los profesores son diferentes. Entonces esta es la historia de un niño que tuvo dos profesores que a temprana edad marcaron de alguna manera su vida y que posteriormente los recuerda como un hecho de aprendizaje que le sirvió para saber lo que quizás podría afectar a un niño y lo que quizás podría ayudar a un niño cuando está en plena inseguridad y sobre todo a un niño que recién está ingresando al sistema educativo, que recién va a la escuela, un niño que llega a un mundo totalmente diferente, que lo que necesita es más apoyo. Entonces, mi querido y estimado amigo César, basándote en esta historia y ante tu amplio conocimiento como líder, como persona que está de alguna forma vinculado a este ámbito educativo, me gustaría saber cuál es esa interpretación que tú le das a esta historia que le pasó a este niño. ¿Cuál es esa opinión que solo César Silva puede dar? Que realmente engloba todo un sistema educacional y las falencias no cometería el error en decir lo que es generalizado, al menos aquí en Latinoamérica.
Dentro de ese sistema educacional que es parte de la historia que tú has comentado, yo selecciono tres personajes. Un primer personaje que cumple el rol de impulsadores sociales, que vienen a ser los padres de familia, que tradicionalmente seguimos con esos viejos paradigmas a ser como padres e imponer como padres qué es lo que tienen que hacer los hijos. Impulsadores sociales. Arrastran los paradigmas de sus propios padres. Primer personaje. Segundo personaje, el profesional dentro de la carrera de la docencia. Un profesional que no está identificado si es un profesor o es un maestro. ¿Qué es lo que la vocación del docente lo inculca a ubicarse como profesor, repito, o como maestro? Y el tercer personaje son los alumnos. Aquel alumno, aquel hijo, quito un poco el sombrero de alumno y me quedo como hijo, que empezó a formarse de acuerdo a los impulsos sociales de los padres y de acuerdo a su entorno, donde esa esencia con la cual él nació del vientre de mamá se pierde y es opacada como una cebolla con tantas capas que al final le forma el ego, que al final le forma esa personalidad. Estamos hablando de 5 y 6 años, en plena formación, y que ya se le está formando ese falso yo. Esta persona, este hijo, se le preguntó los padres si es que quería estar con este docente, el primero, con este primer profesor. No, simplemente fue obligado a que esté. Voy a un paso más atrás. Los padres empezaron a conocer al hijo de 5 o 6 años y saber cómo se ha estado formando como cebollita con capas y capas hasta tener ese ego, empieza el miedo. No lo conocen. Simplemente le tratan de dar, entendería, con buen espíritu de papá y mamá, lo mejor. Y por eso es que quieren, si funcionó con los otros dos hijos, ¿por qué no puede funcionar con el tercero? Entonces, bajo todo este contexto, está bastante relacionado a una metodología que yo profeso, que es la metodología de la planificación estratégica de la vida, donde tenemos que romper paradigmas de inculcar hacia afuera, como padres, qué es lo que quieren hacer nuestros hijos. Y si voy al sistema educativo, llegar al profesor, llegar al docente, porque el docente, muchos, y yo estuve la semana pasada dando un webinar a docentes aquí en Perú, y escuchamos un audio de una exministra donde indicaba que la carrera del docente, por lo general, es explotada por aquellas personas, chicos o chicos, que no tienen como primer objetivo ser docente, sino al contrario, piensan por otras carreras y si no logran ingresar, agarran la docencia. Eso es por un lado, el espíritu con el que el ser humano quiere agarrar la docencia. Lo segundo es también, hablamos del sistema, qué tan atractivo es ser docente.
Y no es así. Involucra un sistema económico, por eso es que tan atractivo es, porque el docente, desafortunadamente, no es muy bien reconocido económicamente en el ámbito profesional. Por eso es que empezamos por allí con el docente. ¿En quién te quieres convertir? No es general, porque hay una gran excepción de aquellos que les nace por vocación de servicio ser el docente, porque es una carrera muy, muy bonita, que no hay nada mejor que enseñar lo que tú sabes. Pero lo más lindo es no solamente enseñar, sino es empezar a descubrir talentos. Y esa es la gran diferencia entre ser un profesor y ser un maestro. Como profesores podemos cumplir nuestro rol, transmitir el conocimiento. Y eso es lo que estuvo haciendo este primer profesor con aquella semillita que estuvo así. Que ni siquiera se tomó la molestia de examinar cómo está formada esa semillita. Hablo del alumno de 5 o 6 años. Solamente cumplía el rol. Mientras que el otro docente no solamente se preocupa por transmitir conocimiento, sino brindar un acercamiento hacia ese alumno, empatía. Entonces estamos hablando de un maestro, estamos hablando de un líder consciente, un líder que se conoce primero, sabe cuáles sus fortalezas, sabe cuáles son oportunidades de mejorar, para que luego decida enseñar a otras personas. Comprensión, empatía, ¿no? Un poco arraigado al conocimiento de Daniel Goleman con su inteligencia emocional. Entonces, nuestro sistema educacional están involucrados los elementos, como ya dije. Partimos de los padres de familia, partimos de las autoridades y de los maestros, y partimos también de los alumnos. El cambio tiene que ser global. No podemos, como maestros, llegar al docente y exigir que cambien si es que nosotros como maestros no cambiamos. Y antes de empezar yo como maestro a transmitir conocimiento, me examino, ¿realmente es mi vocación estar en la docencia? ¿Qué oportunidades tengo yo siendo docente, conociendo el sistema como está, de lograr una satisfacción personal? Esa es una gran decisión que tienes que empezar a tomar como profesional en la docencia. Si tu convicción y tu vocación es servir, tenemos por seguro que nosotros vamos a dar más allá de lo que es un simple transmisión de conocimiento. Vamos a empezar a buscar, disculpenlo, el talento dentro de los alumnos, dentro de las alumnas, la empatía, miedo, dijiste tú dentro de la historia, un miedo del alumno, pero hay que saber por qué tiene miedo el alumno. ¿Tiene miedo al docente? ¿Tiene miedo al colegio? ¿O es que está saliendo de las casas, de sus hogares, ya con miedo formado? Que es por lo más que seguro que sí, porque los primeros miedos están allí en la casa. No es que cuando empiezas a caminar y el, el niño empieza a querer meter los deditos dentro de los tomacorrientes. No. Y de esa forma, pues, le transmiten el miedo.
que te va a pasar esto, que te va a... Ni siquiera le ha ocurrido, pero ya como padres les estamos diciendo, como tíos les estamos diciendo, como abuelos les estamos diciendo, le estamos formando esa capa. Y repito, y esa esencia con el que nació se va perdiendo. Y ahí está el ego. Entonces, hay que hacer todo un cambio. Es por ello que dentro de esta metodología yo inculco mucho el concepto de que antes de darte una herramienta de trabajo a través de conocimientos, quiero romper el paradigma. Ya soy profesional ahorita y quiero seguirme nutriendo de más conocimiento profesionalmente, porque mi trabajo me lo inculca, me lo pide, pero realmente estoy contento en el trabajo. Aquí se dispara un pensamiento de Confucio. Si trabajas en algo el cual no te gusta, vives esclavo toda tu vida. Pero si trabajas en algo que te apasiona, estás dentro de la libertad. El cambio es de adentro hacia afuera. Ya no estemos empezando a seguir llenándonos de más de cartones, de estudios que son de afuera hacia adentro. Esforcémonos en empezar a encontrarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo es que tienes que hacerlo? Primero tomando la decisión de que tú necesitas un cambio, conociendo que tus emociones, ¿qué es lo que te están trabando para ser como mejor persona? Aceptar cómo eres y decidir que estás a punto de cambiar. Este cambio es continuo, este cambio es permanente. Puedes llegar a tener hasta 50 años y el cambio tiene que continuar. Y esto lo haces con bastante aprendizaje, con bastante lectura, con la convicción plena de que el cambio no está afuera. Si vamos al sistema educacional, el cambio no está en las autoridades, no está en los ministros, no está en el alcalde, no está en los presidentes, no está allí. El cambio es de uno mismo. Y es lo que conversábamos inicialmente. Puedo estar yo en la punta del iceberg de todo ese problema, pero estoy en la punta del iceberg contribuyendo en lo que yo creo conveniente, que es bueno para mí y para los demás. Entonces, exhorto que dentro de todo de un cambio general en la parte de educación, empecemos con los padres, contribuyamos con las autoridades, el docente y finalmente los alumnos. Excelente, excelente mensaje, mi estimado amigo. En mi caso que soy docente, cuando diste esta comparación entre lo que es un maestro y lo que es un profesor, pues eh, espero yo estar en ese camino de día a día mejorar para ser ese maestro que encuentra esas habilidades, esos talentos dentro de sus estudiantes. Muchísimas, muchísimas gracias por ese mensaje que nos llega y que a mí como docente sé que me va a servir muchísimo. Ahora, mi estimado César, basándonos en lo que hemos hablado, me gustaría que desde tu perspectiva nos dejes un mensaje tanto a los padres de familia, a los docentes, a la comunidad educativa y sobre todo ese mensaje de César Silva como un ente relacionado al mundo educativo, le dejes ese mensaje a los estudiantes y futuros estudiantes. Bien, te hablo como ser humano.
no como profesional, simple y sencillamente como ser humano. Conocedor de la vida, sí, con tropiezos también, pero un ser humano que decidió y seguirá decidiendo cambiar, porque el cambio es constante. Dejemos atrás esa gran mochila que nos pesa como padres de familia, como docentes o como alumnos. Libérate de eso porque son cosas externas. Si es externo, no te ayuda, no te nutre. Esfuérzate a conocerte. Esfuérzate a saber cómo eres tú como persona y en quién y en qué te puedes convertir. Si quieres cambiar tu entorno, tu exterior, esfuérzate por cambiar tu primero. Eso es lo fundamental. De allí parte todo. Excelente. Con este mensaje, pues a todos los que tengan la oportunidad de observar este video, vamos a estar interesados en conocer un poco más de César Silva, por eso te pido que nos dejes tus redes sociales para seguirte. Sí, a ver, a través de Facebook me pueden encontrar como César Silva. Ahí tengo un fanpage de CCF Construyendo el Éxito. A través también de Instagram, CCF, C de casa, S de sapo, F de foca, Construyendo el Éxito en Instagram. O si no, como César Silva.estratega, también en Instagram. Listo, muchísimas gracias, mi estimado amigo César Silva. Para mí es un honor haber contado contigo en este espacio de Clovis Entre Líneas. Eh, con esto estamos dando por concluido ese tema maravilloso que está relacionado con el ámbito educativo, el rol docente y cómo poder influir mejor en la calidad de una persona, de un ser humano que son, pues en este caso, los estudiantes. Listo, mis estimados amigos, recordemos, esta es mi interpretación, esta es la interpretación de César Silva, basada en la observación que yo tengo, basada en la observación que César tiene. Ahora, desde su observación, ustedes pueden crear sus propias interpretaciones. Yo creo mi mundo mejor en base a mi observación e interpretación. Ustedes pueden crear su mundo mejor de acuerdo a su observación e interpretación de este mensaje. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Cada día somos más. Suscríbete, comparte, dale like. Sígueme en las demás plataformas digitales como Clovis Oficial.